bienvenidos a esta clase del teorema del muestreo. Este teorema es de gran importancia a nivel teórico porque funciona como puente entre las señales continuas y las señales discretas, ¿sí? Este teorema, en su base más principal, plantea que una señal continua, bajo ciertas condiciones, se puede reconstruir por medio de lo que vale esta señal en sus muestras o valores x espaciados, ¿sí? Ahora, fíjense que en este ejemplo que tenemos acá, nosotros tenemos tres señales continuas, y estas tres señales continuas valen lo mismo en los múltiplos de t. Fíjense que en 0, en t, en 2t, 3t, menos t, 2t, valen las tres lo mismo. Sin embargo, las tres señales son distintas. Por eso es que no siempre, digamos, podemos reconstruir completamente una señal con muestras x espaciadas, sino que necesitamos ciertas condiciones, que son las que nos va a dar el teorema del muestreo, para que esto pueda funcionar, ¿sí? Ahora, si el teorema dice también que si una señal es de banda limitada, es decir, si tu transformada de Fourier es cero fuera de una banda finita de frecuencias, y si las muestras son tomadas lo suficientemente cercanas unas de otras en relación a la frecuencia máxima más alta, digamos, que está presente en la señal, entonces las muestras especifican unívocamente a la señal, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con esta frecuencia máxima y vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir la señal para que la podamos reconstruir perfectamente. Bueno, nosotros lo que estamos buscando en este caso es encontrar un método conveniente con el cual se pueda representar el muestreo de una señal continua a intervalos regulares, ¿sí? Un método que es sumamente útil es el muestreo con tren de impulsos, que justamente es multiplicar una señal continua por un tren de impulsos, digamos, que es periódico, ¿bien? Y un poco para entender cómo es este procedimiento de muestrear una señal que es continua, está este gráfico, ¿no? Nosotros tenemos una x de t, esta es nuestra señal continua, la que queremos muestrear, y tenemos un tren de impulsos, ¿sí? Que es esta sumatoria. Fíjense que el tren, entonces, es la suma desde menos infinito hasta infinito del delta de t menos nt, ¿no? Entonces, es periódica de periodo t, ese t es el que se llama periodo de muestreo, ¿bien? Ahora, si nosotros multiplicamos esta señal por el tren, lo que termina quedando es como si fuera la formita de la señal x de t, pero justamente cada vez que haya un pulso en esta, va a haber un pulso acá, y si no, van a ser cero. ¿Por qué pasa esto? Digamos que cuando uno mira el gráfico es bastante intuitivo, pero también se puede demostrar de manera algebraica y teórica. Digamos, cuando nosotros hacemos, digamos, esta multiplicación, o sea, el x sub p de t es x de t por p de t, por la propiedad de muestreo del impulso unitario, nosotros sabemos esto, ¿no? Que lo venimos usando desde el principio de la materia, que cuando yo hago una señal multiplicada por un delta de t menos t0, eso me da x en t0 multiplicado por delta de t menos t0. Entonces, cuando uno hace el producto, ¿sí? Que es hacer x de t por el p, fíjense que el x de t va a entrar acá en la suma, ¿no? Que es lo que pasa acá. Ahora, cuando yo hago eso, reemplazo x de t por delta de t menos nt por justamente aplicar esta propiedad. Entonces, ¿qué me queda? X de nt por delta de t menos nt. Entonces, ahora este es como si fuera un tren de impulso, pero la altura ya no es 1 de cada palito, ¿sí? La altura, digamos, en cada múltiplo de t, tiene la altura x de nt, que es la imagen, digamos, que tiene x en cada múltiplo de t. Bien, perfecto. Entonces, lo que teníamos es que teníamos el xp de t, que era el x de t por p de t, donde el p de t era el tren de impulsos que tenía periodo t, y nosotros habíamos calculado que el xp de t era esta sumatoria por la propiedad de muestreo. Bueno, ahora digo, por la propiedad de multiplicación de la transformada de Fourier, entonces nosotros tenemos que la transformada de Fourier del xp de t es igual a la suma, digamos, de las transformadas de Fourier de esto, ¿no? Pero que por propiedad de multiplicación, lo que termina quedando es que cuando nosotros hacemos la transformada de Fourier, en realidad lo miramos acá, o sea, si nosotros hacemos la transformada de Fourier de x sub p de t, nos quedaría en realidad 1 sobre 2pi, dice la propiedad de multiplicación en la tabla, de la transformada de este convolución con la transformada de este, ¿no? Ahora, la transformada de la señal continua va a depender de qué señal tengamos. Entonces va a quedar en términos de la transformada de Fourier de x, eso no lo podemos conseguir ahora. Y la transformada de Fourier, digamos, de este tren de impulsos, si nos fijamos en la tabla de las funciones especiales o de las conocidas que le llamamos nosotros, queda que la P de J omega es igual a esta fórmula. Fíjense en que es un tren de impulsos también,
pero que está, digamos, tiene periodo omega S, o sea, en cada múltiplo de omega S nosotros vamos a tener un palito y ese palito, ese pulso en realidad, tiene altura 2pi sobre t, ¿sí? Recordemos que el omega S, lo habíamos dicho antes, era 2pi sobre t, que era la frecuencia de ese tren. Bueno, ahora, digamos, lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, para poder resolver esta parte, es recordar esta propiedad, digamos, que le hemos usado mucho, que es la de desplazamiento de tiempo, que si uno agarra x de j omega y le hace convolución con delta de omega menos omega 0, lo que resulta es hacer x de j en esa traslación de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, miremos el procedimiento de cómo sacamos esta transformada usando esta propiedad. Nosotros tenemos entonces que x sub p de j omega, que es esta señal, es 1 sobre 2pi de la convolución entre las dos señales por propiedad de convolución, ¿sí? Que están en el dominio de la frecuencia. Ahora, entonces, cuando aplicamos, esta queda como está, y esta la reemplazamos por lo que habíamos dicho que era, que es este pedacito, ¿sí? Ahora, estos 2pi se tachan, acuérdense que la convolución es lineal, así que lo podemos tachar tranquilamente. Recuerden que la convolución es una integral, así que todas las constantes salen para afuera. Y lo que nos queda es, sacamos el 1 sobre t afuera, y nos queda la suma entre adentro el x de j omega de la sumatoria, y le hice convolución con delta de omega menos k omega s. Entonces, ¿qué nos va a quedar esto? Nos va a quedar el x de j, pero en donde dice omega, tenemos que poner omega menos k omega s, que es lo que hicimos acá. ¿Sí? Bueno, nos quedó esto. Ahora, si ustedes se fijan, ¿esto qué es? Es una función periódica de omega que consiste en réplicas de la función x, la transformada de x de t, desplazadas, fíjense que están todas desplazadas en múltiplos de omega s y escaladas en 1 sobre t, o sea, la altura de los palitos es esta, ¿sí? No son palitos, perdón, o sea, la altura de la señal es 1 sobre t. Bueno, entonces miremoslo gráficamente para que entendamos a qué nos dirigimos con todo esto que estamos haciendo, ¿sí? No perdamos el foco que nosotros queremos ver cuando tenemos una señal que tiene banda limitada en frecuencia, o sea que su transforma de Fourier, fíjense acá, no tomamos cualquier señal, tomamos una señal cuya transforma de Fourier tenga una banda limitada de frecuencia y el resto sea cero. Y la m de su m le vamos a decir que es la frecuencia máxima, ¿sí? Hasta donde llega la transforma de Fourier y después no se hace cero. Entonces, tenemos esta, es un ejemplo nomás, no se pregunten, digamos, por qué hice un piquito, simplemente es un ejemplo, ¿sí? Si la forma de esta transforma de Fourier de x tuviera esta forma, y, digamos, nosotros acá sí, este tren siempre va a ser el mismo, donde el omega sub s, acuérdense que es la frecuencia del tren. ¿Qué pasa ahora si nosotros, digamos, aplicamos la parte, digamos, donde queremos hacer esta convolución, ¿no? O sea, si nosotros hacemos la convolución, ¿qué me estaría quedando esto? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces yo ahora tomo, digamos, esa x sub p de j omega, o sea, esta es la x sub p y esta también. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué tenés dos? Bueno, porque acá hay un asunto, ¿no? Acá hay un asunto. Y el tema está en que yo podría tener, cuando hago, digamos, el x sub p de j omega, ¿sí? Que sería esto que tengo acá, podría pasar que los piquitos me queden uno al lado del otro y no habría ningún problema. Entonces ahí como que yo, en cierto modo, estaría pudiendo reconstruir la señal, porque yo, al hacer esa convolución, uno tiene un piquito que no se está solapando con los demás, ¿no? ¿Y cuál tiene que ser la condición para que no se solapen, ¿sí? Y bueno, que ese punto, digamos, no se pase para el otro lado de la omega sub m. Y ese punto, si ustedes se fijan, es omega sub s menos omega sub m, porque es esta distancia, ¿sí? Esta distancia, fíjense que es la misma que esta, que es omega sub m. Entonces, si yo hago omega sub s menos omega sub m, me da ese puntito, ¿bien? Entonces, mientras el omega sub m es más chico que omega sub s menos omega sub m, que es el puntito este, yo voy a poder reconstruir completamente la señal porque ese pico no se me destruyó. Ahora, si el omega sub s menos omega sub m es más chico que el omega sub m, o sea, se me pasó por el otro lado, fíjense que pierdo parte de la señal, ¿sí? Y no tengo forma de volverla a reconstruir, ¿bien? Entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir ese teorema del muestreo, que justamente lo que me va a decir es que si yo tengo una señal que tiene banda limitada en frecuencia, con una frecuencia máxima, que es omega sub m, entonces voy a poder reconstruir completamente la señal continua
en términos de sus muestras, siempre que omega sub S sea más grande que 2 omega sub M, que es equivalente a esta condición, ¿sí? Ahora lo vamos a escribir. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el teorema del muestreo? El teorema del muestreo nos dice que sea x de t una señal de banda limitada con x de j omega igual a 0 para módulo de omega mayor a omega sub m. O sea, tenemos una señal que tiene, digamos, su transformada de Fourier de banda limitada que está entre menos omega sub m y omega sub m, la parte que es distinta de 0 y después 0, ¿sí? Dice entonces, x de t se determina unívocamente mediante sus muestras x de nt, donde n es 0, más menos 1, más menos 2, o sea, todos los múltiplos enteros, siempre que, y acá viene la característica que vimos hace un ratito, omega sub s sea mayor a 2 omega sub m, donde el omega sub s era la frecuencia del tren de impulso que utilizamos para muestrear, ¿sí? Dadas estas muestras, podemos reconstruir x de t generando un tren de impulsos periódico en el cual los impulsos sucesivos tengan amplitudes que correspondan a valores de muestras sucesivas. Bien, entonces, este tren de impulsos es entonces procesado a través de un filtro paso-bajas ideal con ganancia t, que donde la ganancia sería la altura, digamos, del h de j omega, que sería el filtro, ¿sí? Cuya frecuencia de corte sea mayor que omega sub m y menor que omega sub s menos omega sub m. Bueno, entonces, entendamos un poquito qué es lo que estamos diciendo con esta última parte. Nosotros tenemos un sistema de muestreo y reconstrucción, digamos, de la señal original, donde entra la x de t, la muestreamos por medio del p de t. ¿Qué sería muestrear? Multiplico la x por la p. ¿Qué me daba eso? Me daba la x sub p de t. Esa x sub p de t, ahora viene la parte nueva, que es la meto, ¿sí?, en un nuevo sistema, ¿bien? Que es como que acá, en términos de la frecuencia, sería el filtro, ¿sí? La meto un filtro. Y ese filtro lo busco tal que cuando yo lo meta al filtro, la señal de salida sea la misma que la x de t, ¿sí? Para que yo la haya podido reconstruir. Que justamente dice el teorema del muestreo que mientras el omega sub s sea más grande que 2 omega sub m, yo eso lo voy a poder hacer tranquilamente. Entonces, miramos un poquito gráficamente lo que estamos haciendo en este sistema de muestreo y reconstrucción. Tenemos la x de j omega, bien, que es la transformada de Fourier de la x de t. Esta, digamos, es la x sub p de j omega, bien, que acuérdense que son, son réplicas de la x de j omega, digamos, que distan en omega sub s cada una. Y por supuesto, acá estamos considerando el caso en que el omega sub s menos omega sub m, bien, sea, en este caso, bueno, en realidad es esta condición, ¿no? Que el omega sub s sea mayor que 2 omega sub m, ¿no? Este es el caso que tenemos acá, si no se les hace lío con el teorema de Tinaya. Ahora, ¿qué filtro voy a tomar para poder, digamos, después meter, digamos, hacerla del producto, digamos, entre estas dos y que me vuelva a dar esta? Bueno, primero que la ganancia, o sea, la altura del cuadrado, tiene que ser t, para que cuando yo lo multiplique con este 1 sobre t me vuelva a dar 1, bien, que era donde llegaba acá. Y también tengo que tomar un omega sub c que esté, digamos, en este lugar, o sea, que esté entre esos dos valores, ¿sí? O sea, entre el omega sub m, que es y que era el omega sub s menos omega sub m, ¿bien? Ahí tiene que estar el omega sub c. Y, bueno, por supuesto, el menos omega sub c tiene que estar por acá. Entonces, el cuadrado es como que está abarcando esta parte. Cuando yo hago el producto, me vuelve a dar de nuevo esta. O sea que la señal de salida, que la x sub r de t, coincide con la x de t, y ahí he podido reconstruir mi señal original. Bueno, entonces ahora analicemos el procesamiento discreto de señales continuas. Muchas veces, para ciertas aplicaciones, es súper útil pasar, digamos, una señal continua a sus muestras discretas, procesarla como una señal discreta y luego pasarla después a una señal continua de nuevo. Incluso este sistema, si ustedes se fijan, ingresa una señal continua y tiene como salida una señal continua. Por lo tanto, el sistema completo es continuo, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, entonces, mediante el proceso de muestreo periódico con una frecuencia de muestreo que sea consistente con las condiciones del teorema del muestreo, se tiene que
La señal discreta, X sub d de n, es X sub c en nt, porque en realidad cuando uno muestrea la señal continua, que antes nosotros le llamamos X de t, ahora estamos llamando X sub c, para poder compararlo con la discreta, la forma de obtener, digamos, la señal continua en sus muestras es evaluando la función continua en los múltiplos de t, ¿bien? Donde el t era el periodo de muestreo, ¿sí? Que obviamente que tenía que ser consistente con las condiciones del teorema del muestreo. Entonces ahora lo que nosotros queremos hacer es encontrar una relación entre la transformada de la señal discreta, ¿sí? Que se obtuvo a partir de la señal continua por medio del muestreo, digamos, de las condiciones del teorema del muestreo. Entonces, primero recordemos que la X sub P de t, bien, era el X sub C de t, que es la continua, ahora le decimos X sub C, por el tren, ¿no? El tren para muestrearlo. Metíamos esto adentro y por la propiedad de muestreo nos quedaba esto, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Entonces la X sub P de t nos quedaba así. Ahora, entonces la transformada de Fourier de la X sub P nos queda la sumatoria desde n igual menos infinito hasta infinito, X sub C de nt por e a la menos j omega nt. ¿De dónde salió esto? Esto salió de que la transformada de cada delta de t menos nt es e a la menos j omega nt. Eso fíjense en la tabla de las transformadas para que se acuerden de las básicas como eran, ¿sí? Bueno, dice, ahora consideremos la transformada de Fourier del X sub d de n. Esto por definición, ¿sí? De la definición de la transformada de Fourier de una señal discreta, esto se define como esto. ¿Por qué le puse e a la j omega mayúscula? Para diferenciarlo de la omega para las señales continuas. Es como que en esta parte vamos a hacer ese cambio de notación donde usamos omega mayúscula para cuando es transformada de Fourier de una señal discreta y el omega que usamos normalmente para continuo lo dejamos para continuo, ¿sí? Entonces, X sub d de e a la j omega, por definición, esta es la definición de la transformada de Fourier discreta de una señal que se llama X sub d de n, ¿bien? Bueno, como la X sub d de n es igual a la X sub c en nt, eso lo habíamos dicho acá, ¿no? Se obtenía a partir de la continua en sus muestras finitas, en sus muestras, perdón, en los múltiplos de t. Entonces, vamos a reemplazar donde acá decía X sub d de n, lo vamos a reemplazar por X sub c de nt, que es lo mismo, ¿bien? Entonces, ahora tenemos esta ecuación 1, que es la transformada del X sub p, y tenemos esta ecuación 2, que es la transformada de la X sub d. Ahora, si nosotros comparamos las ecuaciones 1 y 2, dice acá que tenemos que la transformada, ¿sí? De la X sub d de n es igual a la X sub p en j omega t. Entonces, si ustedes, ¿cómo se dan cuenta de esto? Si ustedes acá, en el omega, reemplazan por el omega mayúscula sobre t, les va a dar exactamente igual a esta fórmula, ¿sí? Fíjense, si ustedes en la ecuación 1 reemplazan omega, de nuevo, les digo, por omega mayúscula sobre t, les va a dar exactamente a la ecuación 2, ¿sí? De ahí sale esta igualdad, ¿bien? Y ahora, como habíamos dicho antes, cuando hicimos la deducción para llegar al teorema del muestreo, como X sub P de J omega es 1 sobre T de esta sumatoria, entonces resulta, digamos, que X sub D de E a la J omega me queda 1 sobre T de X sub C de J de omega menos 2 pi K sobre T. ¿Bien? Entonces, esta deducción, digamos, partió de hacer esta comparación, ¿no? Esto que tenemos acá. Fíjense que cuando ustedes tienen acá esta parte, ¿sí? Si ustedes reemplazan el omega sub S por 2 pi sobre T, ¿bien? Y acá en el omega reemplazan por el omega mayúscula sobre T, obtienen esto que está en el argumento de esta transformada. Bueno, en el caso del muestreo de señales discretas, es muy similar a lo que vimos con señales continuas. Cuando uno hace el muestreo de tren de impulsos, si ustedes se fijan, cuando uno haga la x de n multiplicada por el tren, donde en este caso, digamos, tiene periodo n, ¿sí? Van a quedar solamente los palitos donde acá haya, digamos, valor 1, y si no, en los que vaya 0 se van a eliminar. Entonces también la x sub p de n, digamos, tiene la altura, ¿bien? Correspondiente a la imagen que tiene n en ese punto, ¿bien? La x de n. Bueno, en este caso, digamos, es muy similar, o sea, todo es el mismo procedimiento, solo que cambian algunas definiciones porque estamos trabajando con señales discretas. Entonces,
El X sub P de n es igual a X de n por P de n, que resulta ser esto. Fíjense que es igual, digamos, a la fórmula que habíamos usado para señales continuas, solamente que con señales discretas. Pero es lo mismo y usamos también la propiedad del muestreo. Ahora, la transformada de X sub P de a la J omega, que es el producto, si ustedes se fijan en la tabla de transformadas de señales discretas, la fórmula es 1 sobre 2pi de la integral en un intervalo de tamaño 2pi de P de a la J tita por X de e a la J omega menos tita de tita, ¿sí? Como el P de e a la J omega es igual a 2pi sobre n por este tren, digamos, cuando uno calcula el X sub P de e a la J omega, me da, fíjense, que es 1 sobre 2pi, ¿bien? De la integral en un intervalo de tamaño 2pi. Acá meto lo que es el P de e a la J tita, ven que donde dice, acá donde dice omega voy a poner tita y acá también, por eso me quedó esto. Y esta la dejo como está, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Yo acá tacho los 2pi porque es lineal, saco el 1 sobre n afuera y me queda la sumatoria desde k igual menos infinito hasta infinito, integral de 0 a 2pi de, digamos, la delta multiplicada por la transforma del x. Ahora viene la clave, ¿no? Hay una propiedad que es la propiedad de selección del impulso, que ya la estuvimos trabajando bastante en la primera parte de la materia, que me decía que esta integral, digamos, va a ser distinta de 0 siempre que el argumento del delta, ¿sí? Esté, digamos, o sea, yo logre con un tita que esté entre 0 y 2pi, que este argumento sea 0, porque si no es 0, entonces este producto, digamos, todo me da 0 en la integral, ¿no? Porque no acumularia. Entonces, ¿cuándo el tita menos k omega 0 es 0? ¿Bien? Cuando el tita es igual a k omega s, ¿sí? Ahora, para que un tita que esté entre 0 y 2pi sea igual a k omega s, esto pasa si solo si el k omega s está entre 0 y 2pi, ¿sí? Para que sea un tita que esté ahí. Ahora, el omega sub s, recordemos que es 2pi sobre n, donde n era el periodo del muestreo, ¿bien? Entonces, esto pasa si solo si el k, y ahí lo paso como dividiendo, ¿sí? Para decir que el k tiene que estar entre 0 cerrado y n abierto, ¿bien? Por lo tanto, el único lugar donde sobrevive esa integral es para k que se mueven entre 0 y n menos 1, y ahí esta integral, por propiedad de selección del impulso, me da la señal, que es esta que está en términos de la frecuencia, y donde dice omega, donde dice tita, yo tengo que poner, digamos, el centro del delta, ¿bien? Porque es ahí donde va a sobrevivir la integral. Y por eso me queda esta fórmula, ¿bien? Ahora, les dejo de ejercicio a ustedes analizar el gráfico que tienen después de esta parte de muestreo de señales discretas para que vean qué pasa, digamos, de nuevo, cuando yo me tomo una frecuencia, bien, que tenga las condiciones del teorema del muestreo, y cuando me tomo otra que, digamos, no cumple la condición del teorema del muestreo y se empieza a solapar, digamos, la transformada, y eso no me permite recuperar la señal original.